Vámonos ahora con nuestro invitado Enrique Castellanos, porque queremos hablar con el economista Enrique Castellanos. Se ha oficializado la ley que crea el régimen de reprogramación de los aportes a las AFP. El comunicado señala lo siguiente, le vamos a leer extractos del mismo. Hasta el 31 de diciembre de 2023, ¿no?, tienen plazo las entidades del sector privado que no han cumplido con depositar los aportes a sus trabajadores de AFP y acogerse al régimen de reprogramación del pago de aportes previsionales en el sistema privado de pensiones. Cabe señalar que la deuda generada será actualizada aplicando la rentabilidad promedio del Fondo 2 del sistema privado de pensiones, en reemplazo de los intereses y multas aplicadas regularmente. De la misma manera, las deudas acogidas generan la suspensión de procesos judiciales. Eso es importante. De la misma manera, las deudas acogidas generan suspensión de procesos judiciales. Bueno, y así lo establece el reglamento tal y cual, que fue aprobado por decreto supremo del MEF. Pero de acuerdo a la información provista por la Asociación de AFPs a febrero del 2023, ¿cuántos son? Son 151.017 empleadores. 151.117 empleadores, los que no han depositado el aporte del Fondo Privado de Pensiones, de los cuales 92.510 son empleadores con RUC, estado activo. La deuda previsional existente asciende a 18.433.000, afectando a 1.200.028 afiliados. Y los empleadores pueden acogerse a la repro AFP privado, o sea, debe haber un sistema de reprogramación, cualquier deuda previsional sin importar el estado de su cobranza. En coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, los empleadores, las AFP, deben poner a disposición de los empleadores la información de la deuda y los aportes, pero las deudas correspondientes al monto de aportes descontados de los trabajadores más la rentabilidad que hubieran generado, extinguiéndose las multas, ¿no?, los recargos, los intereses. Vamos a preguntarle en sí a nuestro invitado, que le repetimos es Enrique Castellanos, ¿qué quiere decir? Vamos a ir desglosando algunos puntos de este comunicado. Enrique, bienvenido. Sobre todo porque se ha publicado la reprogramación, la reglamentación que le va a facilitar la reprogramación de pagos a las AFPs. En principio, la consulta es de qué monto estamos hablando y a cuántos afiliados beneficia. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente tú lo has resumido bien, ¿no? O sea, son todas las deudas que tengan el sector privado hasta el 31 de diciembre pueden ser reprogramadas, ¿no? 31 de diciembre del 2022 son 18.500 millones. 18.500 millones es más o menos casi un 15% del fondo total. Es decir, el fondo total son como 130.000 millones, 18.500 no es poquita plata, que las empresas retuvieron a sus trabajadores y no pagaron al Estado, ¿no? Correcto. 1.2 millones de personas o de trabajadores que se están viendo perjudicados, y un total en el sistema de 9 millones. O sea, 1.2 millones de personas tampoco es poca gente, por así decirlo. Entonces, lo que hace esto es simplemente tratar de cobrar de alguna forma toda esa deuda que las empresas no han pagado. Entonces, claro, creo que es una medida, no es nueva, se hacen de cuando en cuando, pero lo importante acá es que las AFPs tengan ejecutabilidad, porque si esa plata no les entra a las AFPs, es plata que los afiliados, los aportantes pierden, ¿no? Porque nunca entran a su fondo. O sea, así es. Al final, lo que pierden es en realidad lo que aportaron o la rentabilidad. Las dos cosas, porque tu empresa te retuvo y tu empresa nunca puso la plata y por lo tanto esa plata no generó su rentabilidad correspondiente. Claro, rentabilidad, dígase lo mismo que intereses en un banco, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora, si me dejas complementar, encantado. Esto es una reprogramación para las empresas del sector privado. Ahora vamos al otro rollo, las empresas del sector público. ¿Quiénes son las empresas del sector público? El Poder Judicial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, las municipalidades. Todo ese sector público debe, al cierre del 2022, alrededor de 15.000 millones. O sea, el sector privado debe 18.500, el sector público debe 15.000 millones, ¿ya? Ellos no tienen reprogramación, tuvieron una reprogramación en el 2019 que solo 4 empresas se acogieron. Entonces, también se necesita hacer una reprogramación para que las empresas públicas, el Estado,
no nos haga el mismo, si me permite la expresión, el perro muerto, de retener y no aportar a las AFP, porque Así es. hay gente que se va y no va a tener esa plata en el fondo. Claro. Además, también las empresas públicas le deben a la ONP y a E-Salud. Entonces, nosotros, como el Estado mismo se muerde la cola, por así decirlo, ¿no? Claro, el Estado mismo se enreda y cada vez hay más capital que se le está debiendo a E-Salud, a la ONP, que entiendo que a la ONP es un sistema que prácticamente ya ha colapsado, ¿no? No, es deficitario y el déficit, el faltante, lo pagamos todos los contribuyentes vía impuestos, ¿no? Hoy Claro. aproximadamente casi 1 de 10 soles que pagamos de impuestos se va a cubrir el hueco a la ONP y otros sistemas pensionarios públicos, Ya, ¿no? entiendo, señor Castellanos, que según esta reglamentación, que lo que manda es que se amplía, ¿no es cierto? Es la reglamentación que ha creado la reprogramación, es la palabra, la reprogramación de los aportes a las AFP. Prácticamente esto entiendo que va en beneficio de las empresas, pero no del afiliado. A ver, es que si no le cobras a las empresas, la plata no llega al afiliado. O sea, ¿cómo le podrías...? O sea, es una forma de ayudar a las empresas a que se pongan al día y se pongan del lado de la ley y paguen lo que deben. Claro, aunque sea ya reprogramado, aunque sea, digamos, de a pocos, ya, por decirlo así. Sí, porque por el lado judicial, las AFPs no tienen la oportunidad de hacer de hacer obligatorio y confiscatorio ¿El fondo? pagos, tal cual. O sea, ojalá hubiese un dispositivo que las AFPs tuvieran la oportunidad de capturar del sistema bancario, de las cuentas de las empresas deudoras directamente, pero al no haber tal cosa, que podría pensarse algo así, no le queda otra que ir a litigar, y como tampoco le va bien, pues esta reprogramación ayuda a que todos se pongan al orden, ¿no? Perfecto. Porque al final las FP son solo el conducto, el perjudicado son es el afiliado. Ese 1.200.000 personas que no ven que la plata entra al fondo. Así y como tú bien adelantas, no ven ni el principal ni los intereses o la rentabilidad. Así es, exacto. Por eso es que finalmente uno se pregunta, ¿qué tanto me conviene a mí tener un fondo privado de pensiones, no? Pero evidentemente la ONP es otro tema que es una historia aparte más compleja. Pero tampoco también estas empresas, así como no le pagan a la AFP, tampoco el sector público, empezando por el Poder Judicial, que es uno de los principales deudores, tampoco le pagan ni a la ONP, ni a la AFP, ni a E-Salud, ¿entiendes? O sea, dime cómo estamos, ¿no? Entonces, por eso cuando a veces me llaman y me dicen, vamos a reformar el sistema, no hay que reconstruir la casa, solo hay que limpiarla y pintarla, ¿no? O sea, empecemos por pagar la deuda, por Dios santo, ¿no? Ya, pero hay reservas para eso, hay presupuesto para eso, ¿por qué no se cumple? Por desorden, por corrupción. Una de las formas que podría ser interesante es que el Ministerio de Economía, en vez de darle el dinero a las municipalidades, al Poder Judicial, al Ministerio de Educación, etcétera, pague directamente a las ONP o E-Salud y a las FPs para que no haya ese problema de que la plata nunca llega. No sé si me dejo entender. Ya, podría ser una solución. Pero al final, ¿por qué no lo hacen? Porque lo gastan en otra cosa. O sea, en el comunicado también se mencionaba, quisiera que me explique un poco ese tema de los fondos, porque que el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, en todos ya uno se cansa de probar y ruletear en cuál de los tres me va mejor, en ninguno te va bien, en todos ves reducir tu monto, digamos tú. Pero discúlpame, eso no es así. O sea, los fondos de las FPs en el largo plazo, claro, en un año puedes estar en negativo, en 6 meses puedes estar en negativo, pero cuando lo ves en plazos largos, y te hablo de 5, 10, 15, 20 años, la rentabilidad siempre es positiva, sea en el 0, en el fondo 1, en el 2 o en el 3. O sea, la verdad, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo si nos gusta el sistema o no, pero la cifra es la cifra, el dato es el dato. Entonces ahí creo que hay mucho de que los políticos explotan el tema de que si este año o el año pasado fue horrible para todo el mercado, a las FP le fue mal, dicen, han perdido plata. Sí, pueden haber perdido plata el año pasado, pero si lo ves en plazos de 10, 15 o 20 años, la rentabilidad
siempre ha sido positiva. Perfecto. Eso Ahora, vamos al fondo 2. No sé si me pueden poner el comunicado nuevamente. Sí. El fondo 2, hay un 2, acápite especial en el comunicado que habla del fondo 2. Explíquenos, por favor. Claro, lo que pasa es que el fondo 3 es el que en teoría tiene más rentabilidad, pero es más riesgoso. El fondo 2 era el fondo original que se lanzó hace 30 años, que es el fondo balanceado. El fondo 1 y el fondo 0 son los menos riesgosos, pero que generan menos rentabilidad. Así. Entonces, lo que está diciendo la norma es que para darle algún tipo de interés, como tú bien dijiste, a los fondos que no me han pagado, Exacto. lo que voy a hacer es lo que me debes al 31 de diciembre, lo voy a ajustar con la rentabilidad que está dando el fondo 2, porque le están dando a las empresas la posibilidad de pagarlo adeudado hasta en 60 cuotas, hasta en 5 años. Entonces, no sería justo que en 5 años no se mueva. Claro, los AFP-habientes, que al final es donde le va a llegar la plata, no tengan ninguna rentabilidad. Exacto. Entonces le van a calcular un interés, como tú lo señalas, de igual a lo que rinde el fondo 2, que es el fondo más grande, es más o menos el 70% del total del fondo lo representa el fondo 2. Y me parece bien, porque, como te digo, no puedes tener esa plata de gratis, así por así decirlo, en las empresas, ya que le estás obviando de todos los intereses moratorios, todas las multas, etcétera, vía esta norma, ¿no? Ahora, recordemos pues que, por eso le decía antes, un tema de los fondos, ¿no? Uno de pronto revisa su fondo y va bajando el porcentaje de lo que tengo. Finalmente, ¿cuál es el más recomendado según ustedes, los expertos? A ver, depende. Si estás cerca a jubilarte, deberías mudarte al fondo 1 y 0, que es el que menos varía y tiene menos zigzag, menos serruchos de un mes a otro. Si uno está empezando su vida laboral, digamos, está en sus 20s, lo mejor es el fondo 3, porque es lo que va a rendir más en el largo plazo, pero tiene mucho más variabilidad, va a subir y bajar, que es algo que a todo el mundo le enerva desafortunadamente y asusta, ¿no? Entonces es eso, cuando uno está mayor se va al 0, al fondo 0, al fondo 1, que casi no varía. Cuando uno está joven se va al fondo 3. Perfecto. Muy bien, señor doctor Castellanos, gracias. Como siempre, son temas técnicos. Ustedes están ahí para hacérnoslo explicar y tenerlo más claro. Muy amable, Enrique Castellanos, economista. A ustedes. Que le vaya muy bien.